Amigos de Hilo Fuerte, bienvenidos. Mi nombre es Paulina Villar y pues feliz porque este climita, amiguita, ¿cómo estás? Ya así con chamarrita, a gusto. ¿Tú andas en la playa, en Cancún, en Dubái? ¿Dónde estás? Amiga, yo estoy aquí en Dubái transmitiendo con vista al mar. Buenas tardes, mi nombre es Argelia Wong y súper contenta de tener aquí a Arturo Rodríguez, abogado de inmigración, que nos va a contestar muchas preguntas ahorita con esta pandemia que está todo vuelto loco, trámites súper atrasados, y feliz de tenerte, Arturo. Gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, muchachas. Un placer el estar aquí con ustedes. Como bien lo comentan, hay muchos temas en el tintero. Ahora con lo de la pandemia ha sido un poquito complicado. Se empiezan a generar muchas dudas y más que nada, pues comentarle al público que no se deje guiar con la información que muchas veces puede ser equivocada de la gente que da en las redes sociales. Entonces, aquí estamos para poder hablar de estos temas migratorios, y si hay preguntas, pues luego que me las empiecen a hacer. Así es, Arturo. Y bueno, para los que no tienen la fortuna de conocerte, voy a presentarte para que sepamos mucho más de ti. Y bueno, eres graduado de la Facultad de Derecho por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Eso lo tengo que mencionar y hacerlo y resaltarlo, graduándose automáticamente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Con un promedio suficiente para no presentar el examen profesional final. ¡Wow! ¡Qué orgullo, Arturo! En México, bueno, pues él ejerce en los 32 estados de la República, está registrado como abogado con licencia ante la Secretaría de Educación Pública. Después de graduarse como abogado en México en el 2001, el abogado Rodríguez decide continuar su educación legal y es aceptado por cursar el doctorado en jurisprudencia por la Universidad Thomas Cooley en Michigan, en Estados Unidos. Como parte de la carga curricular, el abogado Rodríguez hace una concentración en el derecho internacional, tomando clases en el área de la Universidad de Toronto, Canadá, y la Universidad en San Pablo, Madrid, España. Un orgullo tenerte, Arturo, y, o sea, de verdad que jamás pensé o jamás supe de alguien que nunca haya presentado su examen profesional. Te felicito. Gracias por estar el día de hoy con nosotros aquí en Hilo Fuerte. Gracias, no, gracias. Sí, pues ya unos añitos atrás, cuando dijiste 2001, ay caray, ya pasaron algunos años, pero bien, ¿no? Bien contento, ¿no? Definitivamente todo el público que nos está viendo, yo creo que la educación te abre muchas puertas y eso ha sido pues uno de mis objetivos. Mientras más herramientas tengas, creo que más oportunidades vas a tener para enfrentar pues ahora las dificultades que estamos está tocando vivir. Y bien sabemos, muchachas, público en general, que viene una generación con otro tipo de preparación, con otro tipo de pensamiento, y pues obviamente que van a ir empujando muchísimo, y por esta razón pues es importante seguir preparándonos, seguir estar al día, porque de lo contrario estamos fuera de onda y para qué quieren. Oye, Arturo, tienes toda la razón, y ahorita pues nos está tocando vivir algo súper rarísimo en todo el mundo. Y para empezar, mi pregunta es, o sea, ¿es necesariamente tener un abogado para cualquier, no sé, cualquier cosa, cualquier trámite que vayamos a hacer? ¿Qué es lo primero que nos tenemos que fijar si queremos naturalizarnos, si queremos hacer alguna visa? Porque hay muchos charlatanes, como dices tú, y a lo mejor pagamos de más o pagamos el triple y el doble, y nos salen con que no, pues sabe que fíjese que no, su trámite no puede ser, o no está negado o algo, y no movieron nada. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer, que tenemos que preguntarle al abogado? Yo le recomiendo a la gente que antes de tomar una decisión de quién los va a representar, sí compare entre 2 o 3 abogados. Yo conozco a abogados excelentes, muy buenos, pero también hay abogados realmente malos. Y de esta manera la gente va a poder comparar los distintos servicios que están proporcionando. En mi caso, que me dedico más que nada en materia de inmigración de los Estados Unidos, le digo a la gente que tenga mucho cuidado porque se crea la confusión
debido a que el notario en Estados Unidos no es lo mismo que un notario en países de Latinoamérica. Ustedes saben, los notarios en México o en Latinoamérica son abogados, o sea, graduados de la Facultad de Derecho. Posteriormente tienen que prepararse muchísimo para poder lograr ser notarios. Y en Estados Unidos puede ser cualquier persona que tenga más de 18 años de edad y que simplemente llene una solicitud y no tenga antecedentes penales. Y desgraciadamente estas personas pues lucran con este tipo de servicios. En materia migratoria es muy sencillo que estas personas estén proporcionando asesoría legal, casos donde únicamente las leyes permiten a los abogados o a representantes acreditados poder proporcionar este tipo de servicio. Y creen que nosotros somos sumamente caros y por eso acuden con estas personas. Ustedes saben que la cuestión migratoria es compleja, la materia migratoria cada vez lo están haciendo con más trabas y sí tiene que ver, por ejemplo, que a partir de que entra el presidente Trump, esto ha sido más difícil. Como ejemplo tenemos el reglamento de carga pública que entró en vigor en febrero de este año para todos los casos que querían a obtener la residencia permanente, las distintas posturas que está tomando los oficiales consulares para la obtención de una visa de inmigrante o de no inmigrante también, las posturas que están teniendo los jueces de inmigración, son muy claras, ¿no? Las instrucciones que están llegando desde Washington y pues obviamente la gente cree que no requiere un abogado. Dentro de la ley, efectivamente, no dice que forzosamente tiene que ser representado por un abogado, pero qué mejor que alguien que sepa de la materia les pueda asesorar, les pueda proporcionar todo el soporte, todo el apoyo para que los trámites salgan bien, que no tengan pesadillas, que no tengan pues situaciones donde estamos arriesgando las respectivas vidas, estamos arriesgando pues la cuestión económica. ¿Todo por qué? Por no acercarse con un abogado que efectivamente les pueda pues ayudar dependiendo del trámite que vayan a realizar. Más que nada, que no abran cajas de Pandora donde al final del día puedan arrepentirse y terminar, por ejemplo, en un centro de detención, el llamado Corralón de la Montana. ¿Por qué? Porque acudieron con la persona indicada, donde únicamente les quitó el dinero y lo que no quieren es que pues efectivamente terminen deportados porque no se hizo esto de manera correcta. Arturo, de verdad que estamos felices de que estés aquí porque hay muchísimas dudas y como dices tú, pues la verdad hay información errónea y lo tenemos a la mano el internet y páginas que la verdad pues ya sean de noticiarios que no son verdaderos, fuentes con muy mala información. La verdad es que ahorita el tema de lo de los puentes, del cruce, que si abren, que si no abren, todos estamos volviéndonos locos. Muchas familias viven en Juárez y trabajan acá, ya sea ilegalmente o no. Muchas familias dependen de estar cruzando en estos puentes cada vez y nos traen como la pandemia, ¿verdad? Que si abren, que si no abren, que ya vienen a abrir las escuelas, que cómo le van a hacer las mamás que son mexicanas cruzando los niños americanos. La verdad, quisiéramos que nos orientaras, qué información tienes tú, como americanos, qué derecho tenemos de sí cruzar al puente, a Juárez, qué decimos cuando regresamos. Son una serie de preguntas que tenemos, pero por favor, oriéntanos y la gente si tiene también más dudas, aquí lo vamos a aclarar. Sí, efectivamente, este fin de semana, debido a que fue fin de semana feriado en los Estados Unidos, pues mucha gente aprovecha para acudir a México para las distintas razones. Pero con lo de la pandemia, el gobierno americano lo que quiere es mandar un mensaje a toda la gente que efectivamente tenga que ir a México, que sean únicamente por cuestiones esenciales. Básicamente es algo que realmente sea urgente. Pero como sería, porque por ejemplo, en mi caso, sí, o Argelia, que podemos tener la facilidad de cruzar, pues nosotros tenemos ya sabes, la ida al súper como mamá, productos de higiene que compramos porque estamos acostumbradas o vivimos allá,
o citas del pediatra doctor, y no es porque nos sintamos mal por lo del coronavirus, sino para nosotros eso es esencial, ¿me explico? Mire, yo creo que, y ahorita estaba pensando al respecto, estaba analizando la situación. Semanas atrás, no sé si se enteraron que el presidente Trump iba a firmar una orden ejecutiva donde no le iba a permitir la entrada a ciudadanos o residentes donde el oficial creía o tenía razón de creer que estaban infectados o habían estado expuestos al COVID. Yo creo que como esta orden ejecutiva no ha sido firmada debido a cuestiones legales de tipo constitucional, están realizando este tipo de operativos por parte de la gente de CBP, en donde efectivamente los tiempos de revisión se han alargado pues de manera considerable. 8 horas, imagínense, estaba escuchando gente hasta 9, Arturo, 9 horas. Sí, o sea, wow. Gente que quería cruzar por el puente de la Juárez, la línea estaba hasta el Parque Borunda, por ejemplo. Entonces, es algo sin sentido, en donde efectivamente está afectando muchísimo otros aspectos. Y esto es para desalentar a los ciudadanos o residentes o aquellos que tengan visas que les permiten la entrada, que efectivamente no vayan a México. Uh-huh. Detrás de todo esto es evitar el número de infectados y por lo tanto el número de muertos. Desgraciadamente sí han sido muy herméticos, nos enteramos por medios oficiales que se estará alargando el cierre de los puentes. Y así, de la misma manera, nos estamos enterando que también el consulado sigue estando cerrado. O sea, dijeron que iban a abrirlo en, ¿qué sería? Septiembre y algo, ¿no? Y luego... Ya incrementó a octubre y así como vamos va a estar esta misma situación hasta el año que entra. Afortunadamente los que tienen línea express, es ahí cuando vale la pena muy bien sacarla, vale la pena hacer la inversión, pues no han sufrido de estos retrasos. Pero sí, está de locura, ¿no? Los puentes, aquí hay 4 puentes en la localidad, pero inclusive los que no usamos regularmente también se han registrado líneas bastante largas, como lo es el de Santa Teresa, como es el de Tornillo. ¿Qué quiero decirle al público? Pues bueno, ustedes ya saben, si quieren ir a Juárez al dentista, al médico, a visitar a algún familiar o ir a echarse unos tacos, pues eso es lo que van a enfrentar si no tienen la línea express. Oye, Arturo, por ejemplo, ahorita que dices, pues está cerrado el consulado, hay muchos trámites en stand-by que no sabes qué va a pasar y se van acumulando. ¿Por qué razón te pueden negar una visa, ya sea una visa para cruce, ¿cómo se dice? Regular o para trabajo o para allá. O sea, ¿qué consecuencias puede haber en esta situación? ¿Y por qué te la pueden negar? Ok, mira, seguro que sí, y comentarle a todo nuestro público para aclararlo. El consulado americano en Ciudad Juárez es el consulado que más tráfico tiene a nivel mundial. Es donde más emiten residencias y más visas de no inmigrante también emiten. El que esté cerrado, está cerrado de manera parcial, pero sí siguen trabajando en otras áreas. Lo que sí puedo decirle al público en general es que por el momento lo que está haciendo y tiene relativamente poco es que sí están dando citas para visas de no inmigrante. Las visas de no inmigrante, como ustedes lo conocen, son para estar de manera temporal en Estados Unidos y hay un sinfín de categorías. La más común y que conocemos es la visa de turista o la visa láser, ¿sí? La visa de estudiante, la visa F1 y la otra es la visa TN, que es la visa para profesionistas. Y lo que están haciendo, y tiene relativamente poco, yo creo tiene como unas 3 semanas, en donde aquellas personas que aún no se le han vencido o no han transcurrido 12 meses de su vencimiento, les dan la oportunidad de ir a renovar la visa que están solicitando, ¿ok? Pero, por ejemplo, si ya se tiene más de 12 meses de vencida la visa, ahí sí en ese aspecto no van a poder pasar a la siguiente etapa porque tendrían que tener una entrevista con un oficial consular. Entonces, si la gente tiene visa de turista y está por vencerse, sí pueden ir a solicitarla, van a acudir a la cita de huellas, ahí mismo van a dejar su pasaporte mexicano
y posteriormente pueden ir a recogerlo. El problema es que están cerrados los puentes para cruzar. Sin embargo, comentarles y hacerles una recomendación. En viajes internacionales sí le están permitiendo la entrada a los turistas. ¿Qué quiero decir con eso? Si hay una persona en Ciudad Juárez que quiere entrar a Estados Unidos en estos momentos, existe una urgencia, yo le estoy recomendando que vuele de la ciudad de Chihuahua, porque de la ciudad de Chihuahua sí hay vuelos internacionales a los Estados Unidos, Houston, Dallas, etcétera. O pueden irse más al interior, Guadalajara, a la Ciudad de México. Y le digo a la gente, si cuando tú llegas al mostrador y el empleado de la aerolínea te permite la entrada al mostrarle tu visa de turista y obviamente tu pasaporte mexicano vigente, te permiten la entrada, el 50% de las posibilidades de entrada se habrá realizado. La otra es cuando ya te bajas y existe la inspección por parte de las autoridades de inmigración para ver si efectivamente puedes comprobar que vienes a los Estados Unidos como turista. Y con esa circunstancia, mucha gente lo está haciendo para realizar pues, viajes de negocio, pero también algo importante, gente que quiere arreglar la residencia, que está nomás esperando que abran los puentes para arreglar dentro de los Estados Unidos. Al final va a depender del oficial de inmigración en ese puente, en ese aeropuerto internacional, si les permiten la entrada. No, pero es un riesgo, ¿no? Es un albur. ¿Qué pasa si no te permiten? ¿El permiso de estar también? Sí, ahí mismo te otorgan el permiso, la llamada tarjetita blanca, que es la I-94, en donde si tú demuestras que efectivamente vas a abandonar el país, pues te lo van a dar por el tiempo que estás solicitando la entrada. Y de esa manera, casándose con una americana en los Estados Unidos, pueden arreglar dentro de los Estados Unidos. ¿Y a dónde voy con esto? Bien importante. Porque arreglar ahorita desde México, el tiempo de espera se va a incrementar de manera considerable. Antes del COVID, arreglar residencia desde México era 2 años, ya es un tiempo muy regular, pero ahora con el COVID, yo estoy calculando que va a aumentar de 3 a 4 años, aunque te esté pidiendo un esposo americano, una esposa americana o hijos americanos. Sin embargo, si lo haces del lado americano, el tiempo de espera es únicamente entre 10 a 12 meses. Antes del COVID, hacerlo del lado americano, la residencia, era 3 a 4 meses, estaba muy rápido. Pero con lo de la pandemia, pues obviamente sí incrementaron los tiempos, tanto del lado americano como el lado mexicano, pero los tiempos, sí hay una diferencia muy marcada de hacerlo del lado americano que hacerlo del lado mexicano. Entonces, por eso hay también la recomendación de poder arreglar dentro de los Estados Unidos. Regresando a tu pregunta, Argelia, pues, ¿qué casos te pueden negar la visa? Pues bueno, ahí empieza la discreción o cae en la discreción del oficial consular. Usualmente niegan las visas de turista cuando no demuestras que tienes suficiente arraigo, y este concepto puede ser muy generalizado, muy ambiguo, y la gente no entiende muy bien cuándo sí se puede otorgar la visa de turista y cuándo no. Lo que se debe demostrar es que efectivamente se va a ir a los Estados Unidos de manera temporal y que hay algo muy fuerte que hace que tengas que regresar a México. Eso es un trabajo, un buen ingreso, que tienes tus casas, que tienes tus cuentas bancarias, que pagas Hacienda, que efectivamente los hijos están inscritos en la primaria, en la secundaria. Es decir, todas las raíces, las anclas que te hacen regresar a tu país de origen, son mensajes muy claros para el oficial consular, decirle si efectivamente voy a estar el fin de semana porque hay algo que me pide que regrese a México. Perfecto, Arturo. Y bueno, mucha gente nos está preguntando las formas, ¿cuáles son las formas aparte del matrimonio que alguien pudiera tener acceso a lo de la residencia? Hay 2 maneras de poder arreglar, por medio de la familia y por medio del trabajo. La menos complicada es por medio de la familia. Y hay un sistema migratorio que ya está medio arcaico y que no sirve para nada, que es pues, a través de la familia, básicamente dividen en categorías la misma. Si te está pidiendo, por ejemplo, esposa americana o hijos americanos,
Esa se considera una categoría inmediata en donde en todo momento no hay tiempo de espera para poder emigrar, hay una visa disponible. Pero por otro lado, si ya los hijos son mayores de 21 años de edad o estos hijos están casados y los quiere pedir un padre, entran a otras categorías que la verdad no le veo razón de que estén ahí, pero la gente pues tiene ahí la esperanza porque los tiempos de espera han incrementado de manera considerable. Ahorita el tiempo de espera en ese tipo de casos estamos hablando que son de 24 a 25 años para que haya visa disponible. De un ciudadano pidiendo hermanos, más o menos es lo mismo, 23 años. Entonces, son proyectos que no son viables y también trae problema para la gente que quiere renovar visa. Cuando ya ven los oficiales que hay una petición ahí pendiente, puede ser razón de negación, porque recuerden, para una visa debemos demostrar que hay arraigo en México y que no hay una intención de emigrar, pero teniendo esa solicitud por parte de algún familiar, pues está contradiciendo lo que inicialmente se requiere en la visa de turista. Entonces yo le digo a la gente, mejor no pida a su hermano, mejor no pida a su hijo ya que tiene más de 21 o que ya se casó, porque cuando quiera ir a Estados Unidos no lo va a poder hacer debido a que tiene esta petición pendiente. Si usted le suma 20 años a su vida o 25 años a su vida, ¿cuántos va a tener? No, pues ya voy a tener 90. ¿Para qué lo pide? O a lo mejor ya estarán muertos. Entonces, son proyectos que no son viables y es ahí cuando le digo a la gente, ni gaste, y lo más importante es las repercusiones que pudieran tener cuando son pedidos. Oye, Arturo, y por ejemplo, al momento de que te deportan, ¿cuáles son los derechos de la persona? Ok, pues básicamente se cortan muchos derechos, ¿eh? Cuando ya una persona es deportada es porque efectivamente violó las leyes migratorias de los Estados Unidos. Y cuando eso ocurre, pues tienen muchos problemas para obtener visa de turista. Y es cuando la gente me dice, ya fui deportado, tuve un incidente en los puentes, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Tengo que meter un perdón? Y es ahí cuando entran, pues, negocios que se dedican a proporcionar servicios migratorios que no saben de esto y lo único es que les quitan el dinero a las personas cuando en realidad no se puede hacer algo de lo que están ofreciendo. Cuando están deportados, le puedo decir a la gente que usualmente se puede hacer algo cuando se van a realizar trámites de residencia, porque de acuerdo a la ley es cuando sí se puede meter perdones. Entonces, por eso hay que hacer un análisis de fondo para determinar si hay algo que se pueda hacer basado en el servicio que necesita. Oye, perdón, amiga. Oye, Arturo, por ejemplo, en el caso de las visas láser, en las visas de turista, pues, o sea, si mentiste alguna vez o te la negaron, ahí en ese caso puedes pedir perdón o nada más son para las personas que van a arreglar residencia o naturalización o ciudadanía. Los perdones van de la mano de trámites de residencias, de visas de inmigrante. Okay. No se van a solicitar un perdón para visas de no inmigrante. Lo que sí existe cuando hay alguien que está castigado, es decir, ya tiene el expediente manchado, es que a discreción del oficial consular que va a emitir la visa, lo pueda considerar para un perdón. Pero esto no significa que el solicitante de visa tenga que preparar un paquete, tenga que hacer un pago en específico, como lo que sí se tiene que hacer en un trámite de residencia cuando se solicita un perdón. Por eso ahí se crean los mitos y mentiras con respecto a la cuestión migratoria. El derecho migratorio estadounidense, créanme muchachas, es realmente complejo y esta complejidad tiene que ver con que todos los días se están emitiendo nuevas decisiones por parte de las cortes de inmigración, cortes federales, etcétera, y las oficinas de inmigración también están emitiendo nuevos memorándum. Por eso el abogado todos los días, el abogado que hace inmigración todos los días tiene que estar pegado a las nuevas decisiones, porque esto es lo que hace la diferencia de qué se puede y qué no se puede. Entonces, por eso la importancia de hacer las cosas correctamente, se puede, adelante. Cuando no, pues también informarle a la gente para que no gaste. Claro, Arturo, qué interesante. Y bueno, ¿nos pudieras orientar un poquito más? Porque bueno, los niños ya entraron a las escuelas y hay mucha también hay mala información o errónea en la cual hay niños americanos viviendo en Juárez
que están en escuelas acá, ¿verdad? Ya sea legalmente que no lo pueden hacer por escuela pública o privada, ¿qué tanto derecho tienen las mamás mexicanas al momento de poderlos cruzar y llevarlos a estos colegios, estas escuelas? Porque tienen miedo de que me van a quitar mi pasaporte, me lo van a romper o el niño va a perder el ciclo escolar. Sí, seguro que sí. Esta es una situación que si el oficial de CBP o de inmigración que está permitiendo la entrada sabe, pues muchas personas tendrían este problema. Y eso es lo que dice la ley. Si tú cuentas con visa de turista y tienes hijos americanos, pero esos hijos americanos viven contigo en México, no puedes estar cruzando diariamente a esos hijos a escuela pública. ¿Ok? Eso es bien importante. ¿Cuántos chamacos americanos viven en Juárez y están en escuela pública? Muchísimos. ¿Ok? Y la mamá tiene línea express y la mamá tiene visa de turista. El problema es lo siguiente, que las escuelas públicas se subsidian del pago predial. Uh-huh. Si esa mamá y ese papá no tienen una propiedad en Estados Unidos, como no están haciendo el pago predial, por lo tanto, no deben de tener, aunque sea americano, a ese hijo inscrito en una escuela pública en los Estados Unidos. Lo siguiente que me dicen es que voy a comprar una propiedad y entonces sí estaría pagando el predial. El problema que trae eso es que pudieran creer que esa papá o mamá está viviendo en Estados Unidos por tener una propiedad en Estados Unidos. Entonces, si te quieren fregar, te van a fregar los oficiales. Pero yo le doy herramientas a la gente de que no se deje, que para eso existen los supervisores y ese supervisor tiene otro supervisor y así sucesivamente. Porque si ustedes aceptan cierta responsabilidad, los oficiales van a redactar los reportes de deportación como les place y queda muy manchado el expediente para que esos papás les vuelvan a dar visa de turista de nueva cuenta. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Bien sencillo, tienen que inscribir a esos hijos en escuela privada y de esta manera los padres no tendrían ningún problema para traerlos todos los días a la escuela de los Estados Unidos. Ok, entonces pudieran también tener, por lo que está pasando, obviamente, la opción las mamás de poderse quedar aquí ciertos días, y no sé, cruzar en los lunes y regresarse el viernes. Yo no lo recomiendo, ¿por qué? Yo sé que con la visa de turista puedes estar hasta 30 días sin necesidad de solicitar un permiso, pero cuando ya se hace un patrón o se llega a ser se considera como una conducta recurrente, pues van a ver que ese turista está viviendo en Estados Unidos y después de estar en una galera 12 horas, la señora va a terminar cantando y va a decir, sí, vivo en Estados Unidos, ¿dónde le firmo? Y quédese con su documento. Pero después de meses, cuando se vive en frontera, no poder cruzar a Estados Unidos es espantoso. Yo creo que esto se puede evitar, sí teniendo cuidado, y lo más sencillo es inscríbelo en una escuela privada y de esa manera no habría problema. Perfecto, muy bien. Oye, Arturo, ahorita estabas comentando que la mejor opción para tener tu residencia, ya sea como papá o que no te pidan los hermanos, familiares, etcétera, es casarte con un ciudadano. El trámite, o sea, en cuanto te casas, ¿puedes meter los papeles para la residencia o tienes que esperar un tiempo? ¿Y qué es lo que tienes que, ¿cómo se dice? Demostrarle a las personas, no sé, a la persona que te vayan a... Puedes arreglar residencia a través del matrimonio, ya sea en México o en Estados Unidos. En ambos, tienes que demostrar que hay una relación de buena fe. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que efectivamente no te casaste con el propósito de obtener el beneficio migratorio. Eso es lo que se debe demostrar. Pero sí, efectivamente, yo leo en internet información de que no puedes meter papeles inmediatamente de que te casaste, tienes que esperar cierto tiempo, etcétera. Yo le voy a decir a la gente que por eso estamos nosotros, sabemos cómo se tienen que hacer las cosas. Yo lo que hago personalmente es verificar que efectivamente sí exista relación. Y hay gente que llega y me dice, licenciado, es que tengo nomás un par de meses, ya nos enamoramos y queremos meter los papeles. Ok, no es problema, el problema es poder demostrar que están bajo un mismo techo y que están compartiendo deudas e ingresos. Eso se tiene que hacer para
ambos casos. Y problemática inicia, por ejemplo, cuando existe el ciudadano americano que vive en Estados Unidos y la esposa no tiene visa de turista y vive en México. ¿Cómo probamos que están viviendo juntos y el cuate trabaja en Estados Unidos, la esposa está en México y efectivamente no hay nada a nombre de los dos? Bueno, pues ahí ya entra la experiencia, el colmillo, el conocimiento de cómo podemos resolver ese aspecto. Quizás creando un testamento, quizás yo les digo, embarácense inmediatamente. ¿Quién se va a embarazar de una relación fraudulenta? Dice, no, es que ya no puedo embarazarme. Bueno, hay otras estrategias que se pudieran seguir para poder demostrar que efectivamente sí hay una relación de buena fe. Y hasta el día de la entrevista, pues las oficiales de migración ven todo ese aspecto, ¿no? Pero me ha tocado detectar gente que viene a mi oficina que efectivamente no son pareja. Les digo, ¿saben qué, muchachos? No les puedo ayudar. Efectivamente no coincide la información que me están dando. Por lo tanto, yo me hago a un lado. Yo no le entro a ese tipo de juegos porque me costó mucho obtener mi licencia para abogado en Estados Unidos. Entonces, por eso el abogado viene a proporcionarles ese empujoncito, ese apoyo, ese soporte que se necesita para poder demostrar lo que se requiere. Lo que también yo hago, por ejemplo, es a partir de que entran a Estados Unidos y van a arreglar, tiene que saber la gente que no pueden abandonar el país. Porque si abandonan el país están abandonando su solicitud de residencia, de ajuste de estatus. Pero sí me espero, por ejemplo, por lo menos 30 días a partir de la última entrada para enviar el paquete de residencia. ¿Por qué? Porque quizás si mandamos el paquete unos 3 o 4 días después de la última entrada, quizás el oficial pueda creer que esa última entrada era con el propósito de arreglar, cuando en realidad estaba presentando una visa de turista. ¿Me explico? Entonces, hay que tener cuidado en ese aspecto. Hay mucha jurisprudencia atrás de lo que les estoy comentando. El llenar cada forma migratoria, cada espacio, tiene muchas leyes y mucha tela de dónde cortar. Por eso es importante saber qué es lo que se está haciendo antes de enviar los paquetes. ¿Y cuánta gente, Arturo, hay que se dedica a eso, a casarse y que se gana su dinerito, se casan y ahí arréglale tú como puedas? Y bueno, muchísimos conocidos que se dedicaban a eso y uno ni sabía. Tenemos muchas preguntas del público, Arturo. Y bueno, uno nos preguntan qué probabilidad hay de que una persona pueda volver a arreglar su residencia por medio de un hijo ciudadano naturalizado y el señor le dieron 20 años de castigos y ya tiene más de 20 años en Ciudad Juárez. Mira, es difícil contestarte porque necesito más información. Yo le recomendaría a las personas que agendaran una cita porque el que tiene ese tipo de castigo es porque tiene muchas losas en la espalda y las losas yo lo considero como violaciones migratorias. Uh-huh. Puede ser, por ejemplo, que haya entrado a Estados Unidos de manera ilegal, haya abandonado el país y haya regresado, son los llamados castigos permanentes. Puede ser también que esa persona haya sido deportada por la comisión de una felonía, ¿sí? Entonces, tengo que revisar todo el caso y si hay antecedentes penales, pues obviamente la sentencia para poder determinar qué consecuencias migratorias tuviera esa sentencia, porque lo migratorio con lo penal van muy de la mano, porque también hay una sección del Código Migratorio que dice aquellos extranjeros que sean considerados como esto, y si están dentro del listado, pues obviamente no pueden ser admitidos a los Estados Unidos. Bueno, hay que revisar si se puede o no se puede. Por ejemplo, hay delitos menores, los llamados misdemeanors, que efectivamente si alguien los comete, no pueden ser considerados como admitidos. Y el ejemplo más claro, posesión de marihuana, ¿sí? Puede ser que haya sido posesión de marihuana mayor de 30 gramos, ¿sí? Que son 2 cigarritos, muchachas, es una nada. ¿Sí? Amiga, pues tú que traías la otra vez la bolsa llena. Y sí nos da risa, pero ahora con tanta cosa que hay con los chamacos que se les hace fácil, los agarran con posesión de marihuana y que no es para venta ni distribución, pero ahí se queda, es un misdemeanor, y resulta ser que tienen
esposa americana, el cuate está en México y quieren arreglar, pues resulta ser que no se puede, porque pasa del límite, que son 30 gramos en posesión de marihuana, dándoles un ejemplo, ¿no? Entonces, por eso la importancia de poder hacer un análisis, un estudio para determinar si se puede o no. Oye, Arturo, ahorita que estabas comentando eso, a veces, no sé, los chavitos se nos hace muy fácil, como decía Paulina, yo no te creas, no sé, o sea, cruzar, por estar jugando, no saben las consecuencias que te puede traer en un futuro hacer esos pequeñitos detalles o esas pequeñitas bromas y que te quedan marcadas de por vida. Sí, me ha tocado representar a personas que se me hizo fácil, les ha arruinado la vida, ha separado familias y deben de tener mucho cuidado. Bien común en los clasificados, te contratan, vas a ser mandados al Paso, Texas, y resulta ser que te siembran droga, ¿sí? O que vas a cruzar dinero también, ¿sí? Tengan mucho cuidado porque pareciera que son compañías o corporaciones formales, y en realidad no, es gente que anda en malos pasos, y más verde es la persona que acepta ese tipo de trabajo. Yo entiendo la desesperación de que no hay trabajo y no hay dinero, pero sí sean maliciosos, y si es dinero rápido, que no es tan complicado de obtener, hay algo malo detrás de ello, para que no se dejen llevar, no sean confiados. Me ha tocado representar a personas que, por ejemplo, dan aventones de Estados Unidos, en Estados Unidos, o de México a Estados Unidos, coyotaje, y son violaciones migratorias que trae también consecuencias penales sumamente serias. Así es que abran los ojos, pónganse muy abusados, porque no sabía, el que me parecía que era legal lo que estaba haciendo, pues puede traer consecuencias muy, muy graves. No, Arturo, y te agradecemos que sí nos explicas con peras y manzanas, porque sí, por la situación que estamos pasando, que no hay trabajo, y pues dices, ya con lo que sea la hago, ¿verdad? Y caen en estos juegos. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está escribiendo. Vamos a seguir leyendo estas preguntas que todavía la gente tiene dudas. Y dice, su hija es ciudadana americana y quiere arreglarle la residencia a su esposo, pero él no cuenta con visa láser. Si ella mete la petición antes del 2 de octubre, ¿van a respetar el costo anual durante todo el proceso? Así es. El 2 de octubre hay cambios en las cuotas migratorias. Si ustedes mandan la solicitud, ahorita cuesta $535, que es la forma I-130. A partir de que se envía y que ellos reciben y no hay un rechazo, pues obviamente ya lo hicieron. Entonces, no se apuren por ese aspecto. Creo que todavía hay tiempo para enviar esa solicitud. Comentarles que los pasos del trámite de residencia desde México son completamente distintos al de Estados Unidos. El del lado mexicano, en lo personal, a mí no me gusta, más que nada por lo tardado, pero al final no me gusta porque las personas acuden solas al consulado. No nos permiten la entrada a los abogados. No nos quieren, esa es la verdad. Dicen que nosotros hacemos las cosas más difíciles, y por eso empezaron a negar la entrada a los abogados. Ya tiene como unos 10 años de esta situación. Pero gente que se pone nerviosa, o gente, imagínense, que apenas puede hilar dos ideas, pues es muy complicado que puedan contestar a veces preguntas de los oficiales. Y hay oficiales en el consulado que son carajos, que están, parece, con la encomienda de negar el beneficio, cuando en realidad una persona, me ha tocado, ¿no? Gente inteligente, preparada, que estando nervioso te bloqueas, así de plano. Entonces, por eso yo le digo a la gente que traten de arreglar dentro de los Estados Unidos, porque ahí sí nos permiten entrar. La otra vez acudí a una entrevista y mi cliente se le olvidó cuándo se casó, se puso toda roja y no sabía la fecha, y es ahí cuando ya el oficial le explicó, a ver, vamos a ponernos tranquilos, no pasa nada. Y ya la persona empezó a contestar, pero estás nervioso y te empiezan a dar carrilla, pues obviamente vas a tener una mala entrevista. Y lo malo también del trámite de residencias de México es que no te permiten apelar, y del lado americano sí. Si salen las cosas mal, del lado americano
puedes meter una moción para reabrir y reconsiderar el caso. Del lado mexicano no hay nada, no hay una apelación, no hay un amparo, no hay... Una pequeña duda, Arturo, haciendo una petición y lo de la residencia del lado mexicano, ¿se pudiera cambiar al lado americano? Sí se puede, pero no lo recomiendo porque va a ser más tardado el trámite. O sea, si ya iniciaron del lado mexicano, ahí quédense. Y por ejemplo, nos están preguntando todavía la gente, discúlpame, y si o sea, ya se sacó el permiso, ya está aprobado, como que tienen varias fases, ¿verdad? Varias etapas. Ya en la segunda etapa entró lo de la pandemia, ¿qué pasa ahí? Y está aprobado. Déjame aclarar, mira, del lado americano, en un solo paquete van todas las formas migratorias, con toda la evidencia, el cubrir las cuotas migratorias, el examen médico. Entonces, se cierra el paquete y se envía, ¿ok? Posteriormente, lo que va a ocurrir es que la persona va a recibir una notificación de que ellos recibieron el paquete, esa es la acuse de recibo. Después de ahí, va a ir a sacarse huellas más o menos a los 2 meses. Lo de las huellas es para verificar antecedentes penales y migratorios y también para la producción del permiso de trabajo, ¿sí? Posteriormente, le van a notificar que ya hay entrevista, pero si se va a hacer esto, es el trámite de residencia de Estados Unidos, no se puede abandonar el país mientras está el trámite pendiente, es lo que comentábamos anteriormente. Sí. Desde Estados Unidos sí te llega un permiso de trabajo si es que lo solicitas llenando una forma que es la I-765. Pero del lado mexicano se va haciendo todo por etapas. Primero mandamos únicamente la forma I-130, que es la solicitud familiar, donde se debe demostrar que hay una relación de buena fe. Tarda como 1 año para que la revisen y aprueben. Posteriormente te dicen, ¿sabes qué? Ya aprobamos tu trámite, lo enviamos al Centro Nacional de Visas y el Centro Nacional de Visas posteriormente te manda a cobrar el trámite de residencia, lo pagas de manera electrónica. Posteriormente ya el sistema te permite enviar lo que es la carta de patrocinio, la forma I-864, con todo lo relacionado a la declaración de impuestos, forma de pago, cuánto es lo que estás ganando, etcétera. Y por último, también tienes que llenar la solicitud de residencia. Cuando el Centro Nacional de Visas ya ha recibido todo eso, posteriormente te van a notificar que tienes que acudir a una entrevista de residencia en el consulado. Es cuando el solicitante acude solo a esa entrevista previo a acudir a la cita de huellas y hacerse el examen médico. Entonces, del lado mexicano, es por etapas, por pasos. En lo personal, les insisto, a mí no me gusta porque se batalla mucho y ya les expliqué las razones de también, sin caso dado de cuestiones negativas. Y del lado americano, pues uno como abogado tiene mucho control y les ofrece pues más apapacho, más apoyo, más champú de cariño a la gente para que se sienta pues más tranquila. Oye, Arturo, y al momento de que vas a solicitar una residencia, ¿es necesario tener un patrocinador? Si no lo tienes, ¿qué pasa? Sí, sí, es necesario, Muchas veces quien va a solicitar no tiene los ingresos suficientes, es por eso que las personas tienen que encontrar a un copatrocinador o un aval, porque si no lo tienen, pues obviamente que estaría negando la residencia. Y esto tiene que ver con lo de la carga pública, no quieren que el extranjero venga a solicitar estampillas, que venga a solicitar lo que es el Medicaid, housing, todo eso, porque ustedes saben, ¿no? Con el pago de impuestos se subsidia todos esos programas. Entonces, si el ciudadano americano, que lo que más común me toca ver, el chamaco recién cumplido los 21 años ya puede pedir a papá o a mamá, pero ¿qué chamaco de 21 años va a tener ingresos suficientes? ¿Me explico? Usualmente son estudiantes de universidad o trabajan en un McDonald's, por decir. Entonces, no tienen ingresos suficientes, es por eso que tienen que buscar la ayuda de un aval. Y ese aval se va a hacer económicamente responsable firmando un contrato que es la forma I-864, donde dice, yo me voy a hacer económicamente responsable de esta persona que está por emigrar, para que si llega a pedir algún tipo de ayuda, yo poder hacer la devolución de la ayuda que le proporcionaron. Pero no es impedimento, Si ese hijo o esa hija que es quien va a pedir no tiene ingresos suficientes, encontrando un aval, con eso se arma. Arturo, y bueno, amiguita, también quería comentarte, tenemos varias preguntas y bueno, vamos a darle oportunidad a la gente.
Nos están preguntando, ¿se puede sacar el duplicado de un permiso de hace 20 años? No que lo que se hace es solicitar el expediente migratorio a través de la FOIA, FOIA, que son siglas. Freedom of Information Act es lo que significa FOIA. Es mediante el llenado de la forma G639. Si ustedes ponen en el buscador de Google G de gato, mayúscula 639, esa es la forma que tienen que solicitar o llenar para posteriormente enviarla. Y ahí en el expediente migratorio, si hay algo, puede aparecer ese duplicado. O si requiere de demostrar que va a entrar o que entró a los Estados Unidos, se puede meter a la página de cbp.gov, y ahí viene pues una lista de las entradas y salidas, y nomás le hacen clic y lo puede imprimir. Ok, seguimos con la siguiente pregunta que dice, ¿en qué año entró la ley que si alguien miente que es americano ya no le dan el perdón de la residencia? Algo bien curioso, gente que se declara ciudadanos americanos, me toca ver que ocurre ese episodio negro difícil, todavía tiene probabilidades para obtener visa de turista y se las han dado, pero si quiere obtener residencia, no se puede, es un castigo de por vida. No creo que vaya a haber cambio en ese aspecto. La fecha que tiene que ver es importantísima, apúntenla, 30 de septiembre de 1996. Toda persona que se declara ciudadano americano de manera oral, por escrito, por actos, por ejemplo, presentar un acta de nacimiento de un ciudadano americano mostrándosela al oficial, aunque la persona no hable, eso es una declaración de ciudadanía, ¿sí? Por ejemplo, una solicitud de empleo, cuando alguien va a llenar una solicitud de trabajo, si dice ciudadano americano y las autoridades se dan cuenta de eso y marca ahí el casillero de que es ciudadano americano, eso es una declaración de ciudadanía. O si le dice, ¿are you a US citizen? Yes, I am. También va a ser lo mismo. Entonces, 30 de septiembre de 1996. Para acá. ¿Cuánta gente, Arturo, pasábamos hace años siendo, sí, American, ni pasaban ni nada, ni te revisaban, ¿verdad? Bien común, los que somos de Juárez sabemos cuál es la situación, y gente que con visa de cruce local, ándale amiga, declárate americana, no, vamos a la fiesta. Y sabes que tenemos papeles. O sea, un ciudadano, pues yo aquí tengo, no lo uso, se lo vendo. Sí, claro. Bueno, seguimos con las preguntas. Hay algunas preguntas que ya el licenciado, el abogado Rodríguez nos contestó. La verdad, no queríamos perder más tiempo y continuar con las siguientes preguntas. Águeda, un saludo muy grande y dice que su hija tiene 2 años de residencia. Una vez que ella sea ciudadana, ¿puede arriesgarle a ella, a su mamá y a su hermano de 21 años con autismo? Sí, esta es una situación medio complicada porque me toca ver, vamos a suponer que este hermano tiene menos de 21 y la gente cree que por pedir a mamá, ese hermano menor de 21, ahí entra, y no es así. Lo que tendría que hacer, sí, es ciudadana pidiendo mamá, ciudadana pidiendo hermano. Y luego la gente me dice, es que tiene una condición médica de salud muy complicada, ¿hay alguna manera para agilizar, que no tenga que esperarse tanto tiempo? La respuesta es no. Iniciando el programa dijimos que cuando un ciudadano pide un hermano son como 23 años el tiempo de espera. Wow. Entonces, ¿cuál es la estrategia ahí? Si el hermano es menor de 21, es pedir a la mamá. Cuando la mamá se hace residente, esa mamá puede pedir al hijo. Y a diferencia de los años tan tardados, cuando un residente pide a un hijo menor de 21 y que esté soltero, el tiempo de espera usualmente es de 2 años para poder arreglar. Entonces, por ahí se va. Yo creo que el conflicto sería que la mamá, al obtener la residencia, se tiene que ir a Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con ese chamaco menor de edad que se queda en México? Sí. Es ahí cuando tienen que hacer preparativos. Oye, sí. La última pregunta. ¿Hay una institución gratuita que te pueda asesorar en cualquier trámite inmigratorio? Sí, en El Paso hay 2 y yo la recomiendo ampliamente.
La única cuestión es que hay demasiada gente que requiere estos servicios. Hay una lista de espera, por decirlo así. Me imagino que sí, no trabajo para ellas, pero no a todos los casos los representa. Usualmente es una representación muy buena en corte de inmigración, pero para otro tipo de trámites, usualmente sí, creo que para ser atendido van a tener que esperar bastante, tienen que verificar que efectivamente sean de bajos recursos. La primera de ellas es la Diócesis del Paso, y la segunda de ellas se llama Las Américas. Son las dos instituciones en El Paso que son pues, non-profit, no lucrativas, y que ayudan a gente de bajo recursos en cuestiones de inmigración. Sácanos de una duda, Arturo. Si es cierto que cuando cruzamos a la frontera de regreso del Paso a Juárez, en nuestra visa, ya ves que sale como un flachazo, una foto, ¿se va marcando nuestras entradas y salidas? Nosotros los abogados de inmigración, hemos tenido reuniones con la gente de CBP y hay unos que nos dicen que sí y hay otros que nos dicen que no. La entrada sí es de a cajón, que se va a registrar, pero la salida no lo sé. Se supone que ahí donde ya están las barreras, ahí tienen pues, la tecnología para quizás leer los chips que vienen en los documentos, pero como no trabajo para ellos y no nos han dado respuesta, hay unos que dicen que sí y hay otros que dicen que no. Nos dejaste en la misma, Arturo. Para eso te invitamos, para esta pregunta. No me la han dado. Si yo tuviera esa información, con gusto. Hay oficiales que me dicen, sí, sí los lee, pero hay mil cosas que se pueden hacer. Que si tú te regreses, se queda el documento acá, o le dices a alguien que lo cruce y efectivamente tú te quedas en Estados Unidos. Entonces... Claro. No, Arturo, la verdad es que sí, yo dije, no, ya esta entrevista ya la hicimos, vamos a cruzar diario con otra bolsita. Ay, amiga. Arturo, muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos sacado de algunas dudas. Aquí podríamos estar todo el día y yo creo que tendríamos más y más y más dudas. Amigos, muchas gracias por habernos visto, gracias por su like, gracias por sus preguntas que nos hacen fuerte y muchas gracias. Arturo, no te vayas sin decirnos dónde te podemos encontrar, tus redes sociales y bueno, quedaron algunas preguntas por concluir. Creo que era parte de lo que íbamos platicando, pero para la gente que te pueda localizar. Sí, no hay nada como venir a platicar con un servidor si ya necesitan una charla más personalizada. Pueden entrar a mi página, ahí viene toda mi información para no estar repitiendo dirección y teléfono. Mi oficina se encuentra en El Paso, Texas. Mi página es abogadorodriguez.com. Abogado porque es mi profesión y Rodríguez porque es mi apellido. Abogadorodriguez.com, donde también me pueden dejar sus preguntas y donde de manera gratuita yo con mucho gusto los puedo asesorar. Comentarles que estoy todos los viernes 11:30 de la noche por Canal 44 contestando preguntas de inmigración, acabándose el noticiero de Canal 44. También estamos con mucho gusto a través del Consulado Mexicano en El Paso, Texas. También soy abogado consultor del consulado. Ahí se pueden acercar por si tienen alguna cuestión legal en los Estados Unidos. Y siempre estoy disponible, trabajamos de lunes a viernes, pero ya al entrar a mi página, cualquier duda, me pueden dejar su pregunta, su teléfono y con mucho gusto nos comunicaremos. El agradecido soy yo, me la pasé padrísimo. Ojalá que el público se haya divertido y también informado en este tema que puede ser complicado. Muchísimas gracias, muchachas, mucho éxito, ánimo y hay que continuar con la sana distancia. No, pues gracias por lo de las muchachas, ¿verdad, amiguita? Gracias a ti, Arturo, por tu tiempo y a hacernos este espacio en tu agenda tan apretada. Sabemos lo popular que eres y que, bueno, siempre ayudando a la comunidad. Te mandamos un abrazo, amiguita. Nos vemos el miércoles. Nos vemos. No, el lunes. Amiga, ¿qué onda? Amiga, Labor Day, I'm sorry. We're gringas. Nos vemos el lunes, no se pierdan, el programa va a estar muy padre y como dice Arturo, acuérdense, la sana distancia, lávense las manos y ya no salgan, por favor, porque ya queremos cruzar. Así es, muchas gracias de nuevo y nos vemos pronto. Buen día. Hasta luego, Arturo, bye bye.